Imaginemos pasar años o tal vez décadas acudiendo a terapia para intentar descubrir por qué siempre acabamos asumiendo el rol de salvadores en relaciones tóxicas, ¿no? Sí, esa búsqueda constante. Exacto. Analizamos cada detalle de nuestra infancia, le damos vueltas a cada conversación difícil, buscando como ese momento exacto en el que nos rompimos. Y de repente te topas con un enfoque terapéutico que plantea algo pues completamente radical. Y es que la historia de nuestro pasado, o sea, los detalles de lo que ocurrió, no son la clave para sanar. Fíjate que es un planteamiento que descoloca profundamente. Porque, a ver, llevamos más de un siglo de tradición psicológica asumiendo que el entendimiento racional de nuestro pasado es, digamos, el billete de salida del sufrimiento. Totalmente. Y de hecho, obsesionarnos con esa narrativa mental podría ser precisamente lo que nos impide curarnos. Sí, sí, sí. Es que el material que vamos a diseccionar hoy propone un camino diametralmente opuesto a lo que estamos acostumbrados. Pues bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa una serie de textos y apuntes, la verdad, fascinantes sobre la filosofía de la presencia biodinámica. Nuestra misión en este análisis a fondo es explorar cómo el grupo procesa las experiencias difíciles a través de una metáfora que, sinceramente, a mí como lector, me obligó a detener la lectura y replantearme todo. La de la digestión, ¿verdad? Esa misma, la metáfora de la digestión emocional. Y yo creo que el valor inmenso de este material reside en que democratiza conceptos neurológicos que suelen ser muy complejos. O sea, no necesitamos un doctorado en psiquiatría para aplicar esto. Claro, es súper accesible. Exacto. Ya sea para entender, pues, nuestras propias reacciones desproporcionadas en el trabajo, o para mejorar nuestra capacidad de liderazgo, o incluso para criar a las siguientes generaciones desde un lugar más sano, la presencia biodinámica nos ofrece un mapa sorprendentemente físico, ¿sabes? Muy de andar por casa, pero muy profundo. Pues empecemos por la base. Porque la primera gran desmitificación que hacen los textos ataca directamente nuestra definición cultural del daño emocional. Siempre hemos asumido que presenciar o vivir un evento aterrador, yo qué sé, un accidente, una pérdida repentina o un entorno familiar hostil, equivale automáticamente a tener un trauma de por vida. Y los apuntes insisten en que esta ecuación es falsa, totalmente falsa. A ver, explícanos eso, porque choca bastante. Pues mira, la distinción que hacen es sutil, pero transformadora. El evento adverso es simplemente algo que ocurre en el entorno, una cosa externa. El trauma, según esta perspectiva, no es lo que nos pasó. Vale. Si una persona atraviesa una situación de estrés extremo, pero su sistema nervioso tiene la capacidad y sobre todo el acompañamiento para procesar toda esa respuesta biológica en el momento, la experiencia se integra. Es decir, el trauma no llega a instalarse. Entonces, claro, la pregunta del millón es, si el trauma no es el evento en sí, ¿qué narices es? Pues la definición biodinámica establece que el trauma es única y exclusivamente aquella energía o experiencia que se quedó, digamos, sin digerir, atrapada en los tejidos del cuerpo. O sea, puramente físico. Fíjate, mientras revisaba las fuentes intentaba buscar una forma de visualizar esta idea de la digestión, y se me ocurrió una analogía. A ver, cuéntame. Pensemos en alguien que está comiendo tranquilamente y por accidente se traga el hueso de una aceituna entera. Uy, qué angustia, sí. Claro, el evento estresante es ese segundo de pánico en la garganta, pero el trauma real, el duradero, no es el recuerdo de haberse tragado el hueso en, no sé, en 2015. Ya. El trauma es que ese hueso lleva atascado en el estómago desde entonces, generando inflamación crónica, dolor y alterando toda la capacidad del cuerpo para funcionar en el presente. Oye, pues me encanta porque ilustra perfectamente la mecánica del problema. Porque, a ver, el cuerpo reacciona a ese hueso atascado aislando la zona, ¿no? Creando tensión muscular alrededor para proteger al resto del sistema. Claro, se defiende. Eso es. Y la presencia biodinámica lleva esta metáfora estomacal un paso más allá al introducir un concepto que me fascina, que es el de los nutrientes. Uf, esta parte es fuerte, muy fuerte. Los textos sostienen que por muy tóxico que haya sido el evento original o por muy afilado que sea ese hueso de aceituna de tu ejemplo, mientras estemos vivos, nuestro organismo tiene la capacidad de digerirlo. Ya, pero fíjate, yo aquí como que tuve bastantes dudas al principio. Porque, a ver, ¿cómo narices se pueden extraer nutrientes vitales de una experiencia que fue objetivamente dañina o incluso abusiva? Claro, es que la mente se resiste a eso. Pero el truco está en no pensar en nutrientes morales o éticos, sino puramente energéticos. Ah, vale, energía. Exacto.
Cuando enfrentamos una amenaza, nuestro cuerpo moviliza una cantidad inmensa de energía de supervivencia, o sea, un chute de adrenalina, cortisol, tensión muscular lista para correr o para pelear. Biología pura. La energía vital queda secuestrada en el tejido, y eso forma el trauma. Cuando finalmente logramos digerir la experiencia, lo que ocurre a nivel fisiológico es que toda esa fuerza vital encapsulada se libera. Y vuelve a circular, ¿no? Claro, vuelve a estar disponible para nuestro uso diario. La energía que nos mantenía bloqueados, de repente se convierte en puro combustible para nuestra expansión vital. ¡Wow! Es que es increíble. Pero claro, si el cuerpo tiene esta capacidad natural, casi de fábrica, para digerir la energía, la pregunta evidente es, ¿qué interrumpe el proceso? O sea, ¿por qué se queda el maldito hueso atascado en primer lugar? Esa es la clave. Y para responder a esto, las fuentes nos obligan a mirar cómo estamos cableados por dentro. Hablan de una convivencia constante entre lo que llaman la mente primordial y la mente adquirida. Completamente formado y operativo. Y esta es la famosa mente primordial. La que no usa palabras. Eso es. No usa palabras, no entiende de lógica ni de horarios. Su único idioma es la sensación física y su único objetivo, el único, es escanear el entorno en busca de señales de seguridad o de peligro extremo. Para garantizar que sobrevivimos, básicamente. Para que no nos muramos ni física ni emocionalmente, ¿sí? O sea que esta mente primordial viene de serie y toma el control desde el primer segundo de vida. Desde el minuto cero. En contraste tenemos la otra, la mente adquirida, que engloba todo nuestro sistema cognitivo y racional. La que piensa. La corteza prefrontal, el lenguaje, la lógica. Esta mente no está lista al nacer, para nada. Requiere décadas de desarrollo. Es la herramienta maravillosa que nos permite, no sé, programar una alarma del móvil, entender un Excel o construir un puente. Y el conflicto gordo surge porque, sobre todo en nuestra cultura occidental, hemos endiosado a esta mente adquirida. Totalmente. Vivimos ahí metidos. Claro, pasamos el día entero refugiados en el intelecto, resolviendo problemas prácticos, planificando el futuro o rumiando sobre el pasado. Y se nos olvida una cosa fundamental. Que la vida no se piensa. Exacto. La cognición sirve para gestionar la logística de la vida, pero la vida en sí misma solo se puede experimentar sintiéndola. Y para sentir, hay que habitar el cuerpo, que es precisamente el territorio de la mente primordial. Y al abandonar el cuerpo para vivir en la cabeza, que es lo que hacemos todos, perdemos la capacidad de digerir nuestras emociones. Y ojo, porque esto explica una de las frustraciones más universales de la edad adulta. Buf, la tiranía de la fuerza de voluntad. Madre mía, sí. O sea, imaginemos a cualquier persona de 30 o 40 años que identifica un patrón de comportamiento suyo que le hace daño. Yo qué sé, por ejemplo, la incapacidad de decir no en el trabajo y acaba asumiendo tareas de los demás hasta el agotamiento extremo. Un clásico. Pues desde su intelecto, desde su mente adquirida, esta persona hace un análisis brillante, ¿no? Y dice, a ver, este comportamiento me perjudica, surge de un miedo mío al rechazo, y a partir de mañana voy a poner límites firmes usando mi fuerza de voluntad. ¿Y qué pasa al día siguiente? Que en el 99% de los casos, la persona fracasa. Claro. Vuelve a repetir el patrón y encima se genera una culpa tremenda por no haberlo conseguido. Una frustración monumental. Porque si la lógica te dice claramente que algo te destruye, te preguntas, oye, ¿por qué la razón es tan inútil para frenarlo? Exacto. ¿Por qué? Pues porque se está intentando reescribir el sistema operativo básico de un ordenador usando una simple aplicación de calendario. ¡Qué buena metáfora! Es que ese patrón de agradar a todos y no molestar no fue una decisión racional que la persona tomó a los 30 años tomando un café. Fue un mecanismo de adaptación que instauró de forma subconsciente su mente primordial, es decir, su sistema nervioso, durante los primeros años de vida, normalmente antes de los 7 años. Wow. O sea que si la mente primordial percibió que en su casa, en su entorno familiar, la única forma de asegurar el vínculo y evitar el abandono era siendo invisible o siendo superútil, pues codificó ese comportamiento como una cuestión de vida o muerte. Literalmente. Y lo que no se originó en la razón, amigo mío, no puede ser desmantelado únicamente con la razón. Tiene todo el sentido del mundo. Y claro, si la mente primordial es la que rige estos patrones de supervivencia, resulta obligatorio que observemos el momento en que se programó todo esto, que es nuestra infancia. Sí, ahí está la raíz. Hay una sección en los apuntes que, mira, desmonta por completo ciertas creencias muy arraigadas que tenemos sobre la crianza.
Concretamente, derriba el mito este del bebé manipulador, o esa idea tan extendida de que hay que dejar llorar a los niños para que no le tomen la medida a los adultos. Sí, lo de no le cojas en brazos, que se acostumbra. Pues mira, desde el punto de vista de la neurobiología y la presencia biodinámica, esa afirmación es un despropósito absoluto. Es una barbaridad. Un bebé no tiene el desarrollo cognitivo necesario para la manipulación. No existe eso. Cuando un bebé se enfrenta a una situación de estrés, su sistema nervioso reacciona igual que el de un adulto, entra en estado de alarma. Pero con una diferencia clave, ¿no? Exacto, que carece de las vías de escape biológicas que tenemos nosotros. No puede luchar físicamente, no puede salir corriendo de la habitación y no tiene lenguaje para decir, oye, estoy angustiado. Su única válvula de escape fisiológica para descargar toda esa energía de supervivencia es el llanto intenso o la rabieta. O sea, que el llanto no es un capricho. No, ¿qué va? Es literalmente el cuerpo del bebé intentando digerir la adrenalina para poder volver a un estado de calma. Es un mecanismo biológico perfecto de autorregulación. El problema surge cuando los adultos a cargo, que a menudo estamos abrumados por nuestra propia incapacidad para tolerar el ruido y la incomodidad de ese llanto, decidimos silenciarlo. Y si se castiga al niño por llorar o se le ignora sistemáticamente metiéndolo en una habitación, la mente primordial del bebé extrae una conclusión devastadora. Que es expresar lo que siento, pone en peligro mi conexión con estas personas gigantes que me mantienen vivo. ¡Qué fuerte! Y ese es el origen somático de la desconexión. El niño aprende a reprimir la energía en sus propios tejidos. O sea, aprende que lo que se siente no debe sentirse. Y los apuntes hacen una conexión muy cruda y muy real sobre cómo estas dinámicas tempranas acaban distorsionando nuestra comprensión del afecto. Sí, señalan que los bebés, en su esencia, es que no necesitan recibir amor, porque ellos en sí mismos son la encarnación del amor incondicional. Totalmente. Lo que necesitan desesperadamente es un entorno seguro. Pero claro, si crecen en una casa donde solo reciben atención cuando los cuidadores están enfadados, o gritando, o riñendo, el sistema nervioso del niño hace una asociación trágica, ¿no? Es una cuestión de supervivencia pura. Para un niño, la indiferencia total de sus padres es sinónimo de muerte, así de claro. Entonces, si la única forma de que un adulto le mire es a través del conflicto y el enfado, el sistema nervioso del niño se aferra a esa intensidad como un clavo ardiendo. Y su biología interpreta, vale, el grito significa que me ven, por lo tanto el enfado valida mi existencia y me mantiene seguro. Y las ramificaciones de esto en la edad adulta, madre mía, son escalofriantes. Ya te digo. Si la mente primordial grabó el enfado como sinónimo de conexión, pues es súper comprensible por qué tantas personas acaban tolerando el maltrato en sus relaciones sentimentales o incluso laborales. A nivel racional, saben que están siendo humilladas, o sea, lo saben, pero su sistema nervioso profundo está interpretando esa intensidad conflictiva como la única forma conocida de amor y de pertenencia. ¡Qué barbaridad! O sea, el cuerpo literal y biológicamente se vuelve adicto a ese ciclo de estrés porque lo confunde con la seguridad del vínculo. Exactamente. Y esto nos lleva, yo creo, al punto de inflexión de todo el análisis de hoy. Si hemos pasado la vida desconectados del cuerpo para poder sobrevivir, almacenando todas estas tensiones invisibles, la pregunta es, ¿cómo revertimos este proceso? Y aquí es donde la presencia biodinámica introduce su concepto para mí más rompedor. Totalmente, porque esto va en contra de... Espera, porque esta es la parte que choca frontalmente con todo lo que la cultura popular nos ha enseñado siempre. A ver, la psicología tradicional, el psicoanálisis, la cultura del trauma, todo, absolutamente todo, se basa en escarbar. Sí, en hacer arqueología. Eso es. Encontrar al culpable en el pasado, identificar exactamente qué nos dijo nuestra madre a los 6 años el día de nuestro cumpleaños y construir una narrativa súper detallada sobre nuestro trauma. Pero las fuentes que estamos analizando afirman que para sanar el trauma, conocer la historia de lo que ocurrió es irrelevante y a veces hasta contraproducente. Y aquí es donde la gente dice, ¿perdona? Claro. Yo me hice de abogado del diablo y pensé, a ver, si ignoramos la historia, no estamos simplemente barriendo el problema debajo de la alfombra. Esa es la reacción natural desde nuestra mente adquirida, claro, que ama las historias, los dramas y las justificaciones. Pero el argumento biodinámico es neurobiológicamente muy, muy sólido. Mira, cuando empezamos a rememorar la historia del trauma, en plan, qué nos hicieron, quién tuvo la culpa, lo injusto que fue todo,
¿Que nos encanta regodearnos ahí? Nos fascina, pues en ese momento el flujo sanguíneo se dirige inmediatamente a la corteza prefrontal. Nos metemos de lleno en la cabeza y al hacerlo abandonamos el cuerpo, que es precisamente donde reside la energía atascada que necesita ser procesada. La historia, los hechos, ocurrieron en el pasado, ya no existen materialmente. Lo único que es real, aquí y ahora, es la manifestación física de esa energía en el presente. Lo que en el texto denominan la sensación sentida, ¿no? La felt sensation en inglés. Eso es. Para que quienes nos escuchan se hagan una idea práctica. Si alguien, digamos, recibe un correo de su jefe con una crítica menor, una tontería, y de repente siente un pánico abrumador, el instinto habitual de todos es empezar a pensar, a ver, claro, reacciono así porque mi padre era hiperexigente y nunca valoraba mi esfuerzo. Ese es el bucle perfecto de la mente adquirida. Y mientras la persona esté enmarcando la situación en la historia de su padre y su infancia, el pánico físico sigue bloqueado en el sistema nervioso. La alternativa que proponen es radicalmente distinta. ¿En qué consiste? Pues consiste en notar la manifestación física del pánico sin más. Quizás sea un nudo ardiente en el estómago o una presión tremenda en el pecho que no te deja respirar. El trabajo no es analizar de dónde viene el nudo, ni si es culpa de tu padre. El trabajo es llevar toda tu atención consciente a esa presión en el pecho. Sentir su temperatura, su textura, si pesa mucho o poco. Y esto es clave, sin intentar relajar la zona, sin intentar cambiar la sensación y sin juzgarla, ¿verdad? Simplemente hacerle compañía desde la presencia absoluta. Y ojo, la mente intentará desesperadamente volver a la narrativa del padre o del jefe maldito, porque sentir el cuerpo, la verdad, asusta bastante. Incomoda muchísimo. Incómoda. Cuando eso ocurra, la práctica consiste en soltar la historia con mucha suavidad y devolver la atención a la incomodidad física. Al hacer esto, le estamos enviando una señal biológica de seguridad profunda a nuestro sistema nervioso autónomo. Le decimos, oye, es seguro sentir esto aquí y ahora. Wow. Y bajo esa atención pura y libre de juicios, el famoso hueso de aceituna por fin comienza a disolverse. La energía se completa. Es un cambio de paradigma enorme, porque claro, implica dejar de culpar a las circunstancias externas. Los textos sugieren algo muy potente, y es que todo lo que nos incomoda de manera desproporcionada en el mundo exterior no es más que un espejo. Sí, tal cual. O sea, una situación frustrante en la calle o un comentario desagradable de un compañero de trabajo no son los verdaderos causantes de nuestro malestar. Son simplemente detonadores que señalan, como con una flecha de neón, exactamente dónde tenemos una indigestión interna sin resolver. Es que cada detonador externo es en realidad un maestro que nos muestra dónde nuestra energía vital sigue secuestrada. Pero claro, para sostener toda esta incomodidad, a menudo necesitamos de los demás. No podemos hacerlo solos siempre. Claro, somos seres sociales. Y por eso, los apuntes dedican una sección que a mí me parece fascinante al poder de la corregulación y a lo que significa ejercer una escucha radical. Una cualidad que, seamos sinceros, escasea alarmantemente en nuestra sociedad hoy en día. Ya te digo que escasea. Porque nuestra cultura lo que fomenta es el monólogo competitivo. Habitualmente, cuando alguien nos cuenta un problema, no estamos escuchando, estamos esperando nuestro turno para hablar. Totalmente. O peor aún, respondemos desde este solucionismo rápido. Queremos dar consejos, arreglar a la otra persona. O minimizamos su dolor pasándolo por el filtro de nuestra propia experiencia. Lo típico de, bueno, mujer, no es para tanto, a mí me pasó algo mucho peor el año pasado y mírame. Esas respuestas, que fíjate a menudo son bien intencionadas, lo que hacen es invalidar por completo la experiencia somática de la otra persona. La anulan. La anulan. La presencia biodinámica define la escucha real como un acto fisiológico, no solo auditivo. Es recibir con todo el cuerpo la experiencia del otro. Es permitir que la realidad de esa persona aterrice en tu propio sistema nervioso sin que tú sientas la necesidad imperiosa de cambiarla, ni de defenderla, ni de arreglarla. Y esta dinámica de corregulación que comentas es la base de una nueva forma de entender la crianza, que vuelve a conectar con lo que decíamos antes. Volviendo al ejemplo de los niños, las fuentes recalcan que cuando un niño experimenta una gran frustración y estalla en una rabieta, que por cierto, los textos reclaman la rabieta como una expresión de ira sana y vital,
Sí, como un límite, ¿no? Exacto, un primer intento del individuo de poner límites frente al mundo, pues la labor del adulto no es silenciar esa tormenta. El objetivo no es calmar al niño con distracciones, amenazas o comprándolo con promesas de recompensas. Porque hacer eso básicamente sería interrumpir el proceso natural de digestión emocional del niño y volveríamos a plantar la semillita de la desconexión. Exactamente. El verdadero objetivo del adulto en ese momento es mucho más difícil, y consiste en regularse a sí mismo. Uf, casi nada. Casi nada. El adulto debe anclarse en su propia respiración y permitirse sentir en su cuerpo la ansiedad, la irritación o el miedo brutal que le genera el llanto de su hijo. Al permanecer físicamente presente y en calma, en medio de ese huracán, sin huir y sin atacar, el sistema nervioso del adulto actúa como un ancla biológica. Me pone los pelos de punta. Es precioso, porque el sistema nervioso del niño, a través de la simple resonancia, lee esa seguridad y eventualmente logra encontrar su propio camino de vuelta a la calma, habiendo digerido la emoción por completo. Es que es una comunicación directa de sistema nervioso a sistema nervioso, sin palabras. Y ojo, la potencia de esta corregulación no se limita solo a la infancia. De hecho, los textos detallan una práctica grupal para adultos que materializa esta filosofía de forma asombrosa. Sí, a mí me llamó muchísimo la atención ese ejercicio práctico. El texto describe unas sesiones donde las personas trabajan en parejas o en grupos. Consiste en que una persona se tumba o se sienta y los compañeros simplemente posan sus manos sobre diferentes partes de su cuerpo durante unos 15 minutos. Parece muy simple, ¿verdad? Parece simple, pero el detalle crucial es que se hace sin ejercer ninguna presión, sin intentar mover la energía estilo Reiki o cosas así, y sobre todo sin ninguna intención de curar u optimizar a quien está recibiendo el contacto. Es una presencia neutra y profundamente compasiva. Y la neurobiología detrás de este ejercicio es contundente. Ese contacto tan seguro, constante y sin ningún tipo de demandas desactiva de inmediato la respuesta de alerta del sistema nervioso simpático. Crea un contenedor físico de seguridad tan innegable que permite que los tejidos del cuerpo de la persona bajen sus defensas y comiencen a liberar tensiones históricas por sí solos. Y el proceso no termina ahí, en la camilla. Lo que sigue es un ejercicio de digestión colectiva igual de radical, o más. El círculo no. El círculo. Las fuentes describen que después de ese contacto, el grupo forma un círculo y se abre un espacio para compartir lo experimentado. Quien desea hablar, relata las sensaciones o emociones que hayan aflorado. Y la regla de oro, la inquebrantable para el resto del grupo, es un silencio absoluto y reverencial. Se prohíbe dar consejos, emitir juicios e incluso ofrecer consuelo verbal. Nada de palmaditas en la espalda ni te entiendo. Nada. El grupo se limita a ser un testigo somático, recibiendo las palabras con el cuerpo. Permitir que la verdad de alguien ocupe un espacio en el mundo sin que absolutamente nadie intente modificarla es, según esta filosofía, uno de los catalizadores más profundos para la curación de un trauma colectivo. Es que es devolverle la dignidad a la experiencia humana, despojándola de esa necesidad enfermiza de ser arreglada constantemente. Y bueno, todo este viaje conceptual que estamos haciendo, desde entender el trauma como energía estancada hasta la práctica del silencio presencial, desemboca en un destino final. Un estado del ser que los textos resumen en un término que a mí me parece profundamente evocador. El término es apapacharse. Apapacharse. Me encanta. Es un término originario de México que, etimológicamente, dicen que se asocia con abrazar o acariciar con el alma. Es una palabra que transmite una ternura enorme. Y en este contexto yo creo que trasciende la idea superficial de el autocuidado, ¿no? De lo de darse un baño de espuma después de un mal día y ya está. Va mucho más allá. Su significado aquí es profundamente somático y diría que hasta revolucionario. Apapacharse implica el cese definitivo de la hostilidad contra nuestra propia biología. Significa abrazar incondicionalmente nuestra totalidad, incluyendo cada uno de nuestros defectos, cada reacción desproporcionada que tengamos y esos patrones de supervivencia agotadores que antes nos causaban tantísima vergüenza y que intentábamos erradicar a base de pura fuerza de voluntad. Es como abandonar de una vez la mentalidad de que somos un proyecto de bricolaje inacabado, ¿sabes? Y dejar de decirnos que, bueno, si elimino suficientes partes rotas de mí, pues finalmente seré digno de ser amado. Claro, es que esa es la trampa del desarrollo personal malentendido, el que nos exige optimizarnos y ser la mejor versión de nosotros mismos constantemente. Apapacharse
Es reconocer que todas esas defensas que no nos gustan fueron creadas por nuestra mente primordial en momentos de profunda vulnerabilidad, simplemente para mantenernos con vida. Merecen respeto y merecen espacio, no que las erradiquemos. Es el final de la necesidad crónica de complacer, ¿no? De ese ruego subconsciente que nos hace preguntar al mundo exterior continuamente, oye, ¿qué versión de mí necesitas que interprete hoy para que me valides? ¡Qué desgaste! Un desgaste total. Y solo cuando logramos generar esta autoaceptación radical a nivel físico y corporal, es cuando podemos empezar a relacionarnos con los demás desde un amor genuino, y no desde la pura necesidad de supervivencia. Totalmente. Pues a modo de síntesis de este extenso análisis, la presencia biodinámica nos plantea un cambio de paradigma brutal. Nos pide que bajemos las armas, que dejemos de intentar resolver con el intelecto aquello que pertenece única y exclusivamente al reino del cuerpo, que entendamos que la sanación no pasa por analizar eternamente la historia de nuestros dolores pasados, sino por convertirnos nosotros mismos en ese espacio de presencia y seguridad que nuestro propio sistema nervioso no tuvo en su momento. Se trata de sentarnos con paciencia, junto a nuestra incomodidad presente, sin juzgarla, para que esa energía atrapada pueda finalmente ser digerida y devuelta a la vida. Es una filosofía preciosa que sustituye la idea de control por la sabiduría de la rendición biológica. Y si conectamos todas estas piezas con la forma en la que habitamos la sociedad hoy, fíjate, nos deja una reflexión final muy provocativa. A ver, cuéntanos. Si el trauma es literalmente indigestión en nuestros tejidos y las irritaciones extremas que sentimos ante el mundo exterior son meros reflejos de nuestras propias energías bloqueadas, ¿qué pasaría si cambiáramos nuestra respuesta ante el próximo conflicto? Pensemos en ese momento en que sentimos un rechazo visceral, casi físico, hacia las creencias, los comentarios o la forma de actuar de un desconocido, ya sea en persona en la calle o leyendo algo en Internet. Que nos pasa todos los días. Todos los días, pues en lugar de proyectar nuestra indignación intentando corregir, educar o atacar a esa persona, ¿qué pasaría si tratáramos ese rechazo visceral como el sonido de nuestro propio estómago pidiendo auxilio, como una señal clarísima de que una emoción antigua e indigerible, que lleva décadas estancada en nuestro interior, está usando ese evento del presente para rogar, por fin, ser sentida y escuchada? Es una perspectiva vertiginosa, la verdad. Imaginemos cuánto cambiaría el nivel de crispación global que tenemos hoy si cada uno de nosotros viera el conflicto externo como un mapa hacia su propia reparación interna. Cambiaría el mundo entero, yo estoy convencida. Totalmente. Ojalá quienes nos han acompañado en esta inmersión profunda puedan llevarse hoy esta curiosidad hacia la inmensa sabiduría de sus cuerpos y, sobre todo, este concepto de apapacho incondicional a sus rutinas. Ya saben, la próxima vez que sientan ese hueso de aceituna clavándose en el pecho o en la garganta, la invitación es clara. No intenten extraerlo con la pinza de la lógica, solo háganle compañía en silencio. Tal vez sea lo único que necesita para empezar a disolverse. ¡Qué gran cierre! Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta el próximo análisis.